a través de Facebook con un amigo mío de la infancia. Y ese día que él me encontró y me mandaba un mensaje, entonces yo le dije, yo estoy en California, cuando yo llegué a casa y después yo llegué tarde. Pero anoche estuvimos chateando muchísimo, porque él me decía, ¿y en qué es lo que tú estás? ¿Y lo que es eso? Y yo le decía, dice, pues tú vas a ser profesor aquí, yo quiero ser tu alumno. Y entonces yo le decía, pues encantado. Pero comenzó a hablarme, no, pero yo soy una gente difícil, porque de la edad, del hombre de la edad piedra, y como decía, tú sabes. Y yo le dije, eso es algo que tiene que salir de tu corazón. Y es verdad, todo lo que uno hace tiene que salir del corazón. Y cuando yo comencé a leer el libro metafísico, uno de los primeros libros que leí fueron los de la gran maestra venezolana Connie Méndez, que la adoro. Y hay algo que ella dice siempre en su enseñanza y que a mí me tocó mucho, y eso es lo que hago. Porque para yo llegar donde yo estoy, yo tuve que pasar por por una búsqueda. Y ella siempre decía, lo que te dicen o lo que tú lees, no lo tienes que creer, tienes que ponerlo en prueba. Y si trabaja para ti, entonces te va a trabajar. Y eso es lo que yo le decía a él ayer, es decir, puede creer o no creer. Porque él me quería decir, no, que si la gente tiene tanta creencia, que yo no, tú tienes que poner a prueba lo que te dicen y lo que te aprueban. Y no importa que te digan, si tú no lo pones a prueba y si no trabajas para ti, así no es. Yo crecí en la religión tradicional y desde pequeña, de los 9 años, siempre tuve mucha inquietud, porque desde que hice la primera comunión, como a los 10 o 11 años, yo no entendía muchas cosas, sobre todo eso de que tenía que irme a confesar sin tener pecado, y siempre tenía esa inquietud. Y esa inquietud me llevó a mí a seguir una búsqueda que siempre toda mi vida la tenía. Cuando vine a este país practiqué diferentes religiones y me llenaban al principio y después se me iba la ilusión. Yo no sabía lo que pasaba en mí. Hasta que llegué a Unity Village. Y Unity Village, ahí encontré la respuesta a lo que yo andaba buscando. Ahí me sentí bien. Y de ahí vine aquí a Unity, Massachusetts, y he seguido este camino. Llegué ahí, cuando yo llegué, mi hija me preguntaba, ¿qué tú quieres de regalo? Y yo siempre decía, yo voy para tal parte de mí. La experiencia que tuve ahora fue en el año pasado, mi hija, ¿pero qué tú quieres de tu cumpleaños? Yo no sé. Y yo, estando en el baño, cuando yo estaba en esto, antes de eso, yo decía, yo no sé, ya yo no quiero seguir trabajando así para pagar bien, y para estar viviendo, y para comprarme esto, para comprarme lo otro, porque yo me encontraba la vida muy vacía. Yo decía, yo quiero hacer algo, y yo no sé qué, pero algo que me llene, que me guste, pero no sabía lo que yo quería. Entonces después el marido me dice, no, que se quiere ir para Santo Domingo, se retirar. Fuimos allá, porque vimos una tierra y la compramos. Yo le dije, fuimos a un hotel que quedaba en Santiago, en el cerro, y yo le decía, yo quiero vivir así en un cerro. En otro viaje que él dio, me llama, mira, yo encontré un cerrito aquí que como a ti te gusta para hacer en casa, lo voy a comprar. Y lo compró. Yo digo, ¿cómo? Y entonces me mandó fotos y todo, y lo compró. Entonces fui y me dice, aquí es que vamos a hacer la casa que vamos a vivir. Y después yo puse a pensar, pero si me voy para allá, yo no voy a trabajar, ¿qué yo voy a hacer? Que yo tengo que hacer algo que me guste, algo que yo no sé. Entonces me comenzó a la mente a trabajar y comencé con eso de, comencé, me gusta la meditación, a lo mejor yo puedo hacer algo allá. Y comencé a darle vuelta en mi cabeza eso. Pues después que vine aquí estaba ahí pensando, yo voy a coger clases de Unity por el internet, pero yo no quiero ser ministro, porque yo no quiero trabajar, yo quiero hacer algo diferente. Pero tiene clase de maestro, no, pero eso no es lo que yo quiero enseñar, porque eso era yo en mi mente, trabajando. Y me metí al internet y todo para de que coger la clase de niños, pero yo quiero no trabajar, yo quiero dedicarme 24 horas del día en mi casa a trabajar, yo quiero estudiar en mi casa. Y
y hacer algo, pero desde mi casa. Y yo decía, pero ¿y qué será? Pero no sé. Y seguía con eso en mi mente, pero no tenía claro lo que yo quería. Pues un día que me llama mi hija y me dice, mami, ¿pero qué tú quieres de cumpleaños? Y yo digo, pero yo no sé, mi cumpleaños se estaba acercando. Como ella fue que me regalaron el viaje a Unity la primera vez que yo vi de cumpleaños. Y yo un día estaba bañándome y le digo, ay, yo sé lo que yo quiero ahora de cumpleaños. Eso era yo sola hablando. Yo quiero ir para Despacho Presente. Y yo la llamo, salgo de baño y la llamo, Geisa, ya yo sé lo que quiero de cumpleaños. Me dice que mami, yo quiero ir a ver a Despacho. Dice, pero Giselle y yo estamos buscando en el internet porque queríamos esos mismos regalos. Yo dije, ¿de verdad? Pues eso es lo que yo quiero. Pues yo organicé mi viaje y yo me fui en agosto, antes de mi cumpleaños. Fue el año pasado. Y entonces, cuando yo llego allá, la clase que yo cogía, que estos son prerequisitos para Promote Sound Meditation Class y otra. Y yo, mira, eso sí me gusta a mí. Eso yo creo que lo puedo hacer allá en Santo Domingo. Y de ahí me vino esa idea y comencé a trabajar en esa idea. Y hasta aquí he llegado. Pero eso yo le digo porque fíjese cómo son las cosas. El universo sí escucha. Cuando tú le mandas cosas, y como dice, fíjate, en las 7 leyes de la espiritualidad dice, pon tu deseo. Nosotros tuvimos que trabajar los 7 días que yo estuve allá con las leyes, un día, todos los días con la ley que le tocaba ese día. Y lo grande es, cuando tú trabajas el jueves con la ley de la intención y deseo, tú tienes que poner todas tus intenciones y deseos. El día entero tú tienes que trabajar en eso. Entonces al otro día te dicen, ahora tú tienes que separarte de todo eso, detachment, the outcome. Es decir, no puedes pensar en cómo lo vas a lograr. Tienes que dejárselo al universo. Y es muy diferente cuando tú lo dices a cuando tú lo vives. Y nosotros teníamos que vivirlo. Y era una cosa tan grande porque 575 gente trabajando eso. Tú veías a la gente, tú lo mirabas en los ojos, tú veías a la gente que lloraba. ¿Tú me entiendes? Porque a veces es difícil que tú separarte de lo que tú, no, yo quiero esto. Y así, cuando yo llegué así. Y yo le estaba diciendo a mi marido hoy, porque me estaba diciendo, es que tú y yo tenemos una mente diferente. Tú estás pegado a eso, pero yo tengo que despegarme, porque yo tengo que vivir lo que yo estoy aprendiendo. ¿Verdad? Tú tienes que despegarte. Y le digo yo, cuando yo comencé a leer los libros de Paulo Coelho, yo no entendía ver el mensaje de Paulo Coelho. Yo lo vine a entender después que yo comencé a estudiar metafísica. Y yo no sé si ustedes han leído el libro del peregrino, pero él lo dice, él lo explica ahí mismo en el libro del peregrino. Es decir, la vida es un camino. Tú tienes que ir viviendo cada paso de tu vida, el camino hasta llegar donde llega. Pero si tú te pones a pensar en el punto que vas a llegar, tú no vas a disfrutar el camino. Tú tienes que disfrutar el camino. Nosotros vinimos aquí, a esta vida, a disfrutar el camino. No sabemos cuándo nos vamos, sí sabemos, pero no nos vamos. Entonces tú tienes que ir disfrutando el camino. Y una de esas experiencias, es decir, de tantas cosas que he leído y aprendido, cuando tú llegas a un sitio como el centro de Deepak Chopra, que es como reforzarte todas esas cosas que tú has aprendido. Es decir, que tú la ves, que tú la compartes con tantas vibraciones positivas, tantas vibraciones que otros tienen. Es una experiencia maravillosa. Es decir, como le digo, no se puede ni siquiera describir. Hay que vivirla, hay que estar allá para tú sentirla en tu cuerpo. El compartir con una persona como Deepak Chopra, que es solamente el tú estar cerca de él, tú sientes la vibración, tú sientes la iluminación. Él no tiene que decirte nada con palabras, tú lo sientes. Es un ser extraordinario. Dominado, ¿no? Un ser que te mira a ti como mira a todo el mundo con los mismos ojos. Es increíble,
Cuando tú tienes cerca a una gente como Wayne Dyer, que ha pasado hasta por un cáncer y que tiene una vida espiritual tan increíble, con una persona como Eckhart Tolle, que desde los 19 años, tiene 65, y él desde los 19 años descubrió el poder de estar en el ahora, estar presente, y que es una persona tan calmada, tan dulce, tan suave, y al mismo tiempo chistoso, porque él es bien chistoso, pero él tiene una paz increíble, increíble. Estar cerca de Anita Moyano, lo que leyeron el libro, sabe que él escribió un libro impresionante, pero es tan diferente leer el libro a estar cerca de ella. Es increíble, es una persona increíble. A ella le hicieron varias preguntas después que ella habló, y me impresionó mucho como ella dice. Ella dice, cuando uno se va de aquí y llega allá, donde quiera que uno se junte con sus seres queridos, porque como dice Deepak, la gente se cree que cuando uno se muere uno se va a otro sitio. Uno no se va a ningún sitio, uno se queda aquí. No hay ningún otro sitio. Uno se despoja de este cuerpo, pero uno no se va a ninguna parte. Y ella dice que cuando ella se juntó con su papá, lo primero que su papá, lo que más le impresionó que no hay lenguaje, no se necesitan ojos, no se necesita cuerpo, y todo es tan maravilloso. Y cuando tú llegas allá, por ejemplo, a ella le dijo a su papá, todavía tú no has terminado tu trabajo en la tierra. Ella dice que cuando uno llega allá le dan la elección de si tú quieres seguir ahí o volver. Tú tomas la decisión. Entonces ella no quería regresar, pero su papá le dijo, todavía tu trabajo no ha terminado. Ahí ella se dio cuenta de que si ella volvía, ella iba a volver cáncer free, que no iba a tener cáncer. Por eso ella tomó la decisión de regresar. Y en ese mismo momento que ella tomó la decisión de regresar, ella salió del coma. Pero ella dice, le preguntaron a ella, ¿y entonces por qué tú regresaste? Y otros no regresan. Y ella dice, a ti te dan la elección, te dan el poder de elegir si tú quieres regresar. Pero acuérdate, cuando tú viniste a este mundo, en este cuerpo físico, tú antes de venir elegiste en la forma que te iba a morir y en la forma y el día que tú te mueres. Es decir, lo que regresan, ese no fue el día que vinieron, por eso tenían que regresar, porque su misión no había terminado aquí. Y una de las cosas que ella dijo, a las personas aquí que se le han ido gentes, que se han muerto físicamente, que han muerto de cáncer, o que han muerto en un accidente, o que lo han matado, o que se han matado ellos mismos. Ellos dicen, cuando uno se despoja del cuerpo, todos van a ver, todos están en el mismo sitio, y todo es divino allá. No tengan pena, que nadie está sufriendo, nadie le está pasando nada, y ellos están felices. Es decir, por eso la gente que lo que quedamos aquí siempre lloramos y estamos lamentando. No deben hacer eso porque ellos están bien allá. Es lo mismo que dice ella dice, a una persona queda viuda y la otra pareja se queda aquí y vuelve a casarse. El que se fue está feliz allá de que rehaciera su vida. Es decir, no hay hallado, es decir, cuando uno se despoja de este cuerpo, no hay nada negativo, no hay nada malo, todo es felicidad, todo es tranquilo, todo es una luz. Entonces, los que estamos aquí abajo somos los que estamos sufriendo. No importa que a ti te mataran, que a ti te hicieran esto, es decir, todo está, allá no existe eso de perdón ni nada de eso. Y oír a esa mujer como lo explica, es una experiencia increíble, increíble. Eckhart Tolle dice, le preguntaron, ¿y cómo puedo yo estar en el presente? Siempre. Y él dice, la mente de uno siempre está entre el pasado y el futuro.
obsérvate tú no estás pensando en el presente, en el futuro, tú estás en el presente. Es cuestión de practicar. Cuando tú miras una flor, la hueles, mira los pétalos, tú estás en el presente. Y le quería compartir una pequeñita meditación que él nos enseñó para estar en el presente. ¿La quieren hacer? Claro. Ok. Se llama STOP. STOP. Que quiere decir en inglés y en español tiene la misma sigla. STOP. Y vamos a hacerla ahora, para que ustedes la sientan. Cierren los ojos. Entonces, la S quiere decir sonríe. La T, toman 3 respiraciones. La O quiere decir observa todo tu cuerpo desde la piel a la cabeza. Y la P, percibe la vibración de tu cuerpo. Ahora pueden abrir los ojos. ¿Sintieron la vibración en su cuerpo? Eso es estar en el presente. Y es sencillo porque tú lo puedes hacer en cualquier sitio, en tu escritorio, en la cocina. Y en ese momento estar en el presente. Cuando los problemas te estén agobiando, stop. Acuérdate de ese stop. Cuando tenga algún contratiempo, stop. No te lleva más que 2 minutos, ¿verdad? O menos. Y esas son de las cosas, de las pequeñas cositas que aprendimos con Ike Tony. Él es tan chistoso, nos dijo tantas cosas maravillosas. Tuvimos muchos invitados que fueron también a darnos sus enseñanzas, porque el seminario se llamaba Inspirar tu vida, Inspire Your Life. Entonces fueron mucha gente, como 3 o 4 speakers, a darnos su mensaje de inspiración. Y hubo un doctor que fue, él en California, él ha escrito varios libros, y él explicó que tenía 2 hijas. Y la mayor, cuando se graduó de la high school, le dijo a su papá que ella tenía siempre como esa mentalidad espiritual. Y ella le dijo a su papá que ella quería irse como mi hija esa, para la India, para todos esos sitios a conocer. Que así mismo hizo la hija mía mayor. Pues ella se fue en un viaje. Él la fue y la llevó al aeropuerto de San Diego porque ella es empresaria. Y él, donde quiera que ella iba, lo llamaban, mira papi, estamos aquí, hicimos esto, hicimos el otro, y todos los sitios que ella iba lo llamaban. Y le dice, mañana vamos para el Tajamán, y va a ser una experiencia maravillosa y que sí o qué. Él dice que ese fue el último día que habló con su hija. Porque cuando fueron al Tajamán, ese que iban para otro sitio, en el autobús tuvo un accidente, se volteó y murieron 3 niñas y su hija fue una niña. Y él explica cómo su vida, todo a su alrededor cambió y cómo su vida cambió. Sobre todo cuando tuvo que recoger su cadáver, que se lo trajeron aquí, y cargarlo en sus brazos. Y oír a ese señor hablar es una experiencia tan tremenda, porque nosotros tanto que nos apegamos a esta vida y tantas cosas que hacemos. Pero él explica cómo su hija, cómo él todavía se comunica con su hija, pero cómo lo ve, cómo lo enseñó de una manera diferente. Y su vida cambió totalmente. Es decir, su hija tuvo que morir para que su vida cambiara. Y él explica ahí todo el proceso de su vida, que es larguísimo. Yo nada más le estoy dando un poquito. Otra de las que fueron a hablar fue una muchacha joven que vino de Australia.
explicó, ella era una deportista, ella corría, y ella dice un día iba corriendo por la calle, practicando, ensayando, porque iba para una competencia, porque ella hacía competencia, y ella nada más recuerda que su mundo se puso negro, no recuerda más nada. Cuando ella despertó en un hospital, a ella un camión le había impactado. Cuando ella despertó en el hospital, ella tenía las 2 piernas amputadas y sus órganos por dentro destrozados y no le garantizaba su vida. Ella explicó todo su proceso. Ella la llevaron a su casa en silla de ruedas y le dijeron que ella jamás iba a volver a caminar, ¿verdad? Porque no tenía piernas ni nada. Ella anda caminando. Ella nunca se rindió. Y ella explica su vida cómo fue. Y decía, bueno, por ahora yo no puedo ir a correr, pero a mí me gustaría pilotear aviones. Y ella es piloto de avión. Y ella hace Wow. ella se casó, ella tuvo 2 niñas y se divorció también. Ella escribe libros y ella anda por el mundo enseñando. Y ella camina igual como camina tú y como camina yo. Tiene sus piernas pues, y camina. Pero, y así No hay limitaciones. lo que le quiero decir que uno aprende tantas cosas en la vida, uno comienza a valorar los seres humanos y uno comienza a valorarse uno mismo. Y Señor, venimos aquí a cumplir una misión. A lo mejor tú no sabes cuál es, pero por eso lo invito cuando hagan su meditación, hagan su pregunta y déjensela al universo. Porque el universo le va a revelar su camino. Y yo se lo digo porque sin yo saber lo que hacía, a mí se me han ido revelando todas las cosas que yo quiero ir. Este camino de aprendizaje es el camino que te das a conocer por qué tú estás en este mundo y que te das a conocer que todos vinimos aquí a cumplir una misión y que solamente somos uno. Otra de las experiencias que viví allá, se la comenté a Carmen y que quisiera compartirla aquí con nosotros en el grupo, tanto con la comunidad americana como la comunidad hispana. Es una meditación caminada. Es una experiencia tan bonita. Imagínate 575 personas comunicándose una con una al mismo tiempo. Verte tú en esa otra persona. Es una cosa, yo no lo quiero explicar cómo es, porque cuando yo fui no sabíamos lo que íbamos. Y así quiero que ustedes vayan, porque van a tener una experiencia maravillosa. La vida es una. Todos somos uno. Yo estoy muy satisfecha con lo que estoy aprendiendo. Estaba indecisa si iba este año o el año que viene otra vez a TIPA porque tengo que ir a hacer una certificación. Tomé la decisión de ir en octubre. Y tuve que pagar y todo. Y yo dije, bueno, voy a pagar porque yo voy. Y es lo que yo digo, si tú no tomas la decisión de lo que tú quieres, si tú no lo mandas al universo, el universo no te va a dar lo que tú quieres. Tienes que mandar eso al universo. Así que yo los invito a ustedes que sigan por este camino, que sobre todo mediten, hagan su meditación diaria, por lo menos 5 o 10 minutos, 2 veces al día, porque eso es lo que somos espíritus, somos luz, no somos este cuerpo que estamos viendo aquí. Y no crean que solamente todo fue eso, también bailamos, gozamos. ¿Le dieron vino? En la fiesta última, el que quería tomar vino tomaba vinito. Sí, tuvimos fiesta, con orquesta, con de todo, merengue, de todo. Es decir, la vida hay que disfrutarla, la vida es bonita.
No solamente es ser espiritual, estar orando, ni tal, esto también hay que gozarla, porque a esto vivimos en este mundo. Es decir, todo lo que hay en este mundo para disfrutarlo. Amén. Lo único que tenemos que ser positiva y vernos unos a otros como que somos uno. No importa de dónde eres, ni quién eres, como tú te ves. Todo es una percepción, ¿verdad? Somos todos uno. Ahí había gente de 500 y pico de países, de aquí había de 31 estados, había gente que volaron 30 horas para llegar allá. Y a la hora de estar allá, todos somos uno. Y ese es mi mensaje para ustedes. Todos somos uno. No se pongan limitaciones. Lo que ustedes quieran lograr. Porque mucha gente dice, no, que si yo tengo tantos años, que yo tengo la edad. Eso no importa. Luis Hay tiene como 82 años y es empresario. Y ella comenzó su empresa como a los 70 años y es una gente exitosa. Es decir, la edad no importa. El color, la raza, el lenguaje, nada importa. Todos somos unos. Gracias y que Dios los bendiga.